Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les da la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada La nobleza y heráldica de la familia Llobet y sus falsificaciones. Esta conferencia estará a cargo del doctor Santiago de Llobet Massach, que es doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona. He de decir a ustedes que el profesor Santiago es licenciado en Geografía e Historia en la rama de Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Es además doctor en Antropología Social y Cultural por la misma universidad y que obtuvo un diplomado en Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Salazar y Castro de Madrid. También obtuvo un diplomado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona en el área de aptitud pedagógica. Así pues, le cedo la palabra al doctor Santiago Llobet. Bienvenido, profesor. Gracias por participar en el Seminario de Paleografía de la FES Acatlán. Bueno, en principio yo lo que quería es darle las gracias por la atención que se me tiene para poder explicarme y hablar un poco precisamente de mis temas, de los temas en los cuales he estado trabajando muchos y muchos años. Lo que voy a explicar tiene dos partes. Una que es narrativa, explicando cómo llegué a la conclusión de escribir una historia de mi familia, y después de una parte de esta historia sale lo que será la presentación de los documentos estos falsos y erróneos que quiero presentar y que entonces enseñaré y veremos aquí todos que tiene una paleografía evidentemente que no se parece nada a la que acabamos de ver en la clase esa magistral que nos ha dado el señor Miguel Ángel Cerón. Mirad, yo en el año 1985 mi padre me dio una maleta en la cual resultó que había 2.500 documentos desde el siglo XII hasta el siglo XX de mi familia. Entonces, claro, esto me atrajo porque, claro, la historia siempre me ha gustado. Me puse a ordenar los documentos, me puse a trabajar, me puse a entender qué significaba cada uno de ellos, y después de 20 años de trabajo, no todo el día, sino a ratos perdidos, más búsquedas en otros archivos, porque claro, había lagunas documentales, conseguí reunir casi unos 4.000 documentos y establecer una historia familiar. Primero esto empezó como un juego para la familia, ¿no? Porque me preguntaba, entonces el día de Navidad les daba un pequeño escrito explicándoles alguna cosita y tal. Pero después me di cuenta que la información que tenía era tan amplia que podía hacer una obra general sobre un tipo de familia que es las familias de hacendados del mundo rural de la provincia de Gerona. Gerona en España está, y esto es importante saberlo, está en el noreste, es frontera con Francia, y entonces siempre ha habido muchos conflictos, sobre todo de guerras cada vez que España y Francia se han peleado. Después de todo este tiempo, redacté a lo largo de unos 8 años toda la obra, que se reparte en 3 volúmenes y casi 1.400 páginas de escritura. El primer volumen habla son unas notas generales, hablan de temas genealógicos, hablo de los herederos de la familia que iban heredando el patrimonio. Esto desde un tiempo muy temprano. ¿Por qué? Porque los primeros datos que encontré de 3 generaciones eran del año 1125 al año 1182. Y después
desde a partir del año 1272 ya tenía datos continuos a lo largo de 27 generaciones. Esto, claro, me ha permitido analizar los fenómenos sociales, tanto de, no sé, cómo se vivía, cómo se moría, cómo se alimentaban, qué vestían, qué problemas tenían, cómo aumentaban o vendían el patrimonio, cómo invertían sus dineros, cómo colocaban a los hijos en la iglesia como sacerdotes, bueno, etcétera, hablando un poco de todo. En este primer volumen, la primera parte, el primer capítulo, habla de estas notas generales sobre la familia. La segunda parte habla de cómo se nacía, cómo vivían, cómo se casaban, qué alimentos tomaban, qué vestían, qué mobiliario tenían, cómo enfermaban y cómo morían. El segundo volumen habla de dos temas importantes. Uno es la religiosidad y otro es la formación y gestión del patrimonio. En cuanto a la religiosidad, pues bueno, en Cataluña había la costumbre que los hijos segundos, que no eran herederos y eran varones, los colocaban en la iglesia porque así los apartaban, dijésemos, de la herencia y no había follones con los hijos de estos. Bueno, de todas maneras, el acceso al sacerdocio pues también conlleva pues la querencia por ciertos cultos familiares, la construcción de la iglesia, la colocación de los bancos dentro de la iglesia como un estatus social, etcétera, etcétera. La segunda parte, claro, habla de compras de tierras, de rentas, de negocios, de cultivos, de cosechas, de ganaderías, de tratamientos de bosques, de conflictos de carácter económico, etcétera, etcétera. Y el tercer volumen, precisamente en el que está lo que luego os explicaré, habla del estatus social, de los cargos en los concejos, de una época en la cual fueron familiares del Santo Oficio de la Inquisición, de la nobleza, de la formación intelectual, de los cargos políticos, incluso de los medios de transporte que utilizaban, carros, carrozas y hasta automóviles. Y después la última parte habla de las guerras en las cuales estuvo involucrada la familia desde el siglo XIV hasta la Guerra Civil de 1939 a 1936, que la generación de mi padre y todos sus hermanos les cayó encima y les dio pues muchos problemas. En la parte esta que os quiero hablar de lo que es nobleza está en el tercer volumen de esta obra. Esta obra, si la queréis ver o la queréis consultar o queréis ampliar datos de lo que ya os explicaré, está en Internet, está colgada en Internet como Historia de la familia, los Llobet de Vidreras, siglo XII, siglo XX. Luego veremos también la referencia. Y está colgada en la página web, esta de academia.edu, que depende de ciertas universidades americanas. Entonces, allí poniéndolo, aparecen los 3 volúmenes, porque claro, yo hice una edición limitada de esto, que se me la quedó la familia, porque tengo una familia muy extensa. Y entonces, claro, no hay manera de encontrar volúmenes físicos de ningún tipo de esta obra, ¿no? Entonces, claro, lo tuve que colgar en Internet para que al menos hubiese la información a disposición de quien quisiera. El tema este de la nobleza ocupa 68 páginas y entonces empieza hablando de cuándo alcanza la familia Llobet la nobleza. La nobleza en la familia Llobet se alcanza en el año 1648, que hay un primer reconocimiento de este privilegio, en el cual el Luis XIV, rey de Francia, que entonces en aquel momento era el conde de Barcelona, o sea, era el que gobernaba en Cataluña, le concedió a un antepasado mío que se llamaba Mateu Llobet el título de ciudadano honrado de Barcelona. El ciudadano honrado de Barcelona era un título, un privilegio que se daba y que equiparaba esa gente a los caballeros. La única diferencia que había es que así como los caballeros obtenían su grado nobiliario a través de la vida militar, los ciudadanos honrados era a través de la vida urbana y sobre todo del buen dinero que soltaban. Porque claro, aquí estaba, dijésemos, el motivo para admitirlos.
se equiparaban en todos los caballeros, pero había ciertas cosas que no podían hacer. Estas eran que, por ejemplo, cuando el rey llamaba a cortes a su gente, los caballeros iban por el brazo militar y los ciudadanos iban por el brazo de las ciudades, iban en representación de estas. Por lo demás era todo igual, o sea, cuando tenían los mismos privilegios, no sé, por ejemplo, si los tenían que condenar a muerte, pues tanto a unos como a otros los decapitaban, cuando al pueblo llano simplemente lo ahorcaban, tenían prebendas de este calibre. Una de las cosas que tenían, que era muy importante, es que estaban exentos de alojar y de transportar tropas. Esto en la provincia de Gerona, en el mundo rural gerundense, era un problema porque estuvieron durante muchos años en guerras con Francia. Y entonces, como que en aquel tiempo no había cuarteles, los soldados, cuando tenían que pasar de una población a otra, o bien llegaba el invierno, hacía frío y no guerreaban, se habían de instalar en las casas de los pueblos. Y en los pueblos de la provincia de Gerona repartían miles de soldados que venían unos de Alemania, otros venían de Castilla, otros venían de Nápoles, otros venían de allí donde fuere. Esto, claro, generaba un gran problema, porque en cada casa colocaban pues 2, 3, 4 soldados y encima a sus caballos, y eso había que darles de comer. Entonces, esto generó muchos conflictos, y como los que tenían un privilegio nobiliario estaban exentos, por eso entiendo yo que esta gente se ocupó de obtener ese privilegio para ahorrarse la necesidad o el gasto de tener que alojar a esa tropa. Sí que tenían otro cargo, que a veces era más complicado, que evidentemente como que eran las élites de un pueblo o de varios pueblos, cuando venían viajeros de importancia, por ejemplo, hijos de reyes, príncipes, duques, marqueses, los tenían que alojar en sus casas. Pero bueno, esto a ellos también les convenía, porque en definitiva eran relaciones sociales que establecían y redundaba a la larga en beneficio de ellos. De esta manera, pues mira, fueron naciendo, fueron pasando los años y llegó un momento en que estas élites del mundo rural, todo el mundo sabía quiénes eran en toda la provincia, y entonces no necesitaban manifestar o expresar su nobleza porque ya era implícita, todo el mundo los conocía, todo el mundo ya los tenía por tales nobles y los respetaba como a tales. Esto, claro, a medida que fueron pasando los años, llegó un momento que se acabaron las guerras, se hicieron cuarteles, la gente, los soldados se quedaron en los cuarteles en lugar de marear en las poblaciones, y poco a poco se fue perdiendo la necesidad de demostrar la nobleza de cara, sobre todo a los militares que venían de paso. ¿Por qué? Porque claro, los militares cuando entraban en un pueblo, lo primero que preguntaban es, a ver, ¿quién está exento? ¿Dónde podemos alojarnos y dónde no? De esta forma, al pasar los años, se fue perdiendo esta sensación, no el respeto ni la consideración de los vecinos, tanto de los pueblos donde habitaban, sino de los pueblos vecinos, incluso de la, perdón, incluso de la capital, porque las relaciones sociales eran muy conocidas. La población que debía tener entonces la provincia de Gerona debía ser como mucho de 200 o 300.000 habitantes, y las relaciones sociales eran muy, muy permeables y muy conocidas. La familia Llobet primero estuvo en el mundo rural, en la población de Vidreras. Allí tenían un castillo, bueno, una especie de castillo, y poco a poco fueron aumentando su patrimonio por 2 o 3 pueblos más, y al final, en el siglo XIX, pasan a vivir a la ciudad de Gerona.
En la ciudad de Gerona siguen manteniendo su estatus porque los conocían, pero hacia final de siglo empieza, por un lado, se pierde la, la necesidad de mostrar nobleza delante de la administración porque las leyes que implementan el Estado burgués hacen que la nobleza ya no tenga el valor que tenía. ¿eh? Los militares, por ejemplo, para obtener grados de oficial se tenía que ser de la nobleza, ya no es necesario. Los cargos públicos de la administración, los buenos cargos, pues también ya no es necesario que sean para los nobles, y poco a poco esto se va diluyendo. Y quedan, pues, como unos aristócratas, como unos señores muy ricos, con relaciones sociales buenas y todo esto. Pero pasó una cosa, y sucede una cosa, que es que esta gente llega un momento y amplía su relación social y sus matrimonios y se van a Madrid. Al pasar a Madrid, todo cambia. Y todo cambia porque se encuentran que allí nadie los reconoce como nobles o no saben quiénes son. ¿eh? Entonces, claro, tienen que, de alguna manera, en los salones donde están y donde se relacionan, tienen que demostrar algo o enseñar algo que los distinga. Perdón, pero es que estoy bastante resfriado y eso molesta al cuello. Bueno, total, que al llegar a Madrid tienen que establecer una nueva modalidad de formas de relacionarse. ¿eh? Y entonces no se les ocurre nada más y nada menos que buscar autores que les demuestren su nobleza. ¿Por qué tienen que demostrarlo? Porque, claro, la nobleza de ellos o de otras familias similares se la dieron hace 200 o 300 años. Ya no saben dónde están los documentos, ya no saben ni siquiera cómo probarlo. Saben que lo son, pero no saben por qué ni cómo. ¿eh? Entonces, escogen a unos funcionarios que existían, que eran los cronistas y reyes de armas. Y a estos les piden certificaciones de nobleza y de genealogía. Estos reyes de armas eran unos funcionarios que tenía la Casa Real y tenía la administración española, en la cual cuando a un individuo le daban, por ejemplo, un título nobiliario, pues este señor se ocupaba de dibujarles un escudo de armas y certificar que este escudo de armas pasaría a ser el suyo en el futuro y en las generaciones siguientes. Este tipo de funcionarios ha existido en toda Europa y ahora actualmente en el único lugar en el cual tienen un peso específico importantísimo aún es en Inglaterra. ¿eh? En los otros lados poco a poco ha ido perdiendo categoría, primero porque eran unos funcionarios que a pesar de toda su buena voluntad no tenían ni idea de historia, ¿eh? y escribían muchas veces cosas fantásticas. Entonces, dentro de este ámbito, no sé, los funcionarios estos que existían desde el siglo XVII, en el siglo XVIII en Madrid, se convierten en unos individuos que en realidad lo que hacen son escritos de alabanza, escritos fantásticos, escritos que no tienen una base científica histórica y que dejan mucho que desear. Eso sí, son muy bonitos. ¿eh? Y ahora, para que veáis esos documentos, voy a compartiros la pantalla y veréis los documentos que os quiero enseñar para que tengáis, a ver si lo encuentro, ¿dónde está esto? Aquí. Vale. Imágenes. Os lo voy a aumentar para que lo veáis lo mejor posible. Venga. Aquí está.
160, aceptar. Bien. Aquí está el primer documento. Aquí arriba, si os fijáis, os he puesto el nombre y la referencia de la obra de esta que os hablo, que es la historia de la familia Llobet, 3 volúmenes, y en el volumen tercero, en las páginas 86 a 154, está el texto del cual aparecerán estos documentos. El primer documento es una certificación de nobleza y armas que está lleno de disparates y de alguna que otra realidad. Ese documento empieza así, esta es la primera página de esto, ya lo veis, pone Real Despacho Confirmatorio de Nobleza y Armas, que por su línea paterna y materna corresponde a la ilustre señora doña Dolores de Llobet y de Parés en Madrid en el año 1877. Dolores de Llobet era mi tía bisabuela. Este tipo de documento existieron, o sea, yo el ejemplo que tengo es este de la familia Llobet, y los que os presentaré son todos de mi familia, pero hay muchos de familias que estaban en situaciones semejantes y que todos más o menos vienen a decir lo mismo, con el mismo énfasis, con disparates semejantes, con realidades semejantes, etcétera, etcétera. Entonces, veis, el que lo firma es este, nos don Luis Rubio y Harto, comendador de número de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, caballero de las órdenes militares de San Hermenegildo, de San Fernando, del mérito militar, condecorado con la medalla de África, cronista rey de armas de número por oposición en todos los reinos, dominios y señoríos de su majestad el rey don Alfonso XII, de Borbón y de Borbón, que Dios guarde, rey de España. Este Luis Rubio y Harto era un coronel de infantería que, por los motivos que fuera, se puso a hacer este tipo de documentos y a venderlos después de pasar las oposiciones. Veréis, y os explicaré que era un hombre pues, que de historia poca, pero de escritos disparatados, juglarescos, enfáticos, barrocos, irreales, aduladores, incluso absurdos, de eso sabía mucho. Entonces, si os fijáis, viene en papel sellado, porque esta gente, estos reyes de armas, lo que firmaban tenía valor de probanza y eran como notarios, dijésemos, de carácter nobiliario. Entonces, bueno, empieza el documento, en cada hoja hay 2 páginas. Ya veis que la paleografía del texto no tiene nada que ver con lo que nos ha enseñado el profesor Miguel Ángel Cerón, sino que es muy fácil de leer, pero tiene sus cosas graciosas. Empieza aquí, por cuanto por parte de la muy noble señora doña Dolores de Llobet de Parés, Riera y Oliver, natural de la villa de Vidreras, diócesis de la provincia de Gerona, vecina de la ciudad del mismo nombre, viuda del muy nobilísimo e ilustre señor don Joaquín de Berenguer de Camps de Benages y de Mendoza, ya difunto, natural que fue de Gerona, tal, y en nombre de sus hijos legítimos, don Ramón y doña Rosa de Berenguer de Llobet y de Camps. Bueno, y empieza aquí a explicar que doña Dolores, hija de don Baudilio de Llobet y Riera, natural de la mencionada población, y casado con doña Librada Parés y Oliver, que son además hijos del noble don Pedro de Llobet y de la señora María Ángela Riera, y que la Librada Ana de Parés es hija de don Bartolomé de Parés y de Alba. Bueno, va explicando un poco la relación de parentesco hasta más o menos los abuelos. Y entonces dice que, claro, como que le han pedido que haga una certificación de armas y de genealogía, pues él la escribe, ¿no? Entonces, bueno, sigue tal, y aquí dice, certificamos a los justicias de su majestad católica,
tribunales y todos cualesquiera jueces civiles como militares y papapam, papapam, papapam. O sea, advierte a todo el mundo que lo que va a firmar tiene un valor probatorio y, dijésemos, notarial. Entonces se empieza con un exordio en el cual hace una primera introducción que el lenguaje es fantástico. Fijaos, dice, notable y maravillosa prerrogativa fue, según opinión de los más eruditos, la que por gracia del Altísimo obtuvieron algunos de los más excelentes linajes, el nacer de preclaro y noble origen, desterrando las confusas tinieblas de la ignorancia y amaneciendo al mundo con la radiante luz que generosos progenitores, transfigurándose lo heroico y elevado de la sangre como el perfectísimo de las costumbres. O sea, empieza así ya con tal. ¿Por qué escribían de esta manera? Evidentemente, primero para alabar. Y después, porque claro, cuantas más páginas llenaban, aunque fuese de disparates, más cobraban. Entonces, pues claro, sigue, por ejemplo, nadie dura ser la nobleza un esplendor adquirido por causa singular de un primero a quien la providencia quiso hacer venerable y conocido sobre el ser común de las demás personas, dándole una virtud heroica y haciéndole casi inmortal, por cuya razón aquellos maravillosos oradores alababan y engrandecían las hazañas de los grandes y famosos capitanes. Y así va diciendo, venga y venga y venga. Aquí se va a la República Romana, o sea, se hunde en el pasado. Después continúa con Don Pelayo. Don Pelayo fue no sé si lo sabéis por la historia de España, fue un primer reyezuelo, cacique o militar, vete a saber lo que se rebeló en el año 800 contra la invasión de los árabes en las montañas de Asturias, por allí por el norte de España, y ganó una batallita contra 4, pero claro, ha pasado como el primer gran rey de España, sobre todo en esa historia romántica del siglo XIX, en la cual se necesitaban leyendas fundacionales, y esta, Don Pelayo, es una de ellas. Bueno, entonces empieza a hablar de los Llobet, y de los Llobet que él sabe que han existido y que han hecho cosas en función de las cuales se los reconoce como nobles y tal. Bueno, aquí va diciendo también tonterías, y entonces basa sus elogios, dice, se ocupan con grandes elogios los historiadores y genealogistas, entre ellos don Lorenzo de Padilla en el libro titulado Linajes Originales de Cataluña, folio 229. Bueno, este libro no existe, ni ha existido nunca. Después se basa en Ambrosio de Morales en su Nobleza de Cataluña, al folio 138. Ambrosio de Morales era un sacerdote que en el siglo XV escribió una historia de España, pero evidentemente no habla nada de los Llobet, ni habla nada de Cataluña. Tened en cuenta una cosa, España es un estado completo o un estado común a partir de principios del siglo XVIII. Antes estaba dividido en reinos, el reino de Castilla y León, el reino de Murcia, el reino de Valencia, el reino de Aragón, los condados catalanes, el reino de Granada, etcétera, etcétera. Cada uno tenía sus leyes, cada uno tenía a pesar de que tenían un rey común, cada uno tenía sus leyes, sus estructuras y tal. Incluso entre estos reinos existían aduanas, o sea, las mercancías, cuando pasaban de un reino a otro, tenían que pagar derechos. Bueno, sigamos aquí con estas cosas. Después dice, el abad Juan Martínez en su historia de San Juan de la Peña. Este abad no se llamaba Juan Martínez, sino que se llamaba Juan Briz Martínez. Y tiene una historia, efectivamente, de la historia antigua de San Juan de la Peña, de la cual está escrita en el siglo XVII, de la cual yo tengo un ejemplar. Entonces miren el capítulo 30 y en el folio 102, y en el capítulo 30 habla de Carlomagno.
Y en el folio 102 lo que está explicando es que el monasterio este de San Juan de la Peña, que estaba en las montañas del Pirineo, en la provincia de Huesca, lo llevan pues monjes benedictinos. O sea, nada. Después habla de un tal Zurita y en sus índices. Zurita fue un historiador muy interesante y que escribió una historia de España bastante bien estructurada a finales del siglo XVII. Pero allí tampoco salen los Llobet por ningún lado. Después habla de un tal doctor Vitales en el folio 402. El doctor Vitales tampoco me parece que no existió. Feliu de la Peña sí escribió, pero hizo escritos sobre economía. Era un autor catalán que en el siglo XVIII escribió sobre diferentes temas. Tal. ¿Ves? Y otros genealogistas antiguos cuyos originales se custodian en nuestro Real Archivo. Bueno, entonces, a partir de aquí, va sacándose de la manga unos Llobet, que también dice de los cuales se apoyan en el folio citado de don Juan de Mendoza, cronista y rey de armas, que fue del señor Carlos II en el tomo 14 de sus minutas originales. Esto tampoco he sabido encontrarlo y supongo yo que no debe ni existir. Bueno, ¿qué empieza haciendo? Pues bueno, empieza situando un poco de historia de Cataluña, habla de don Jofre Borrell, el conde Borrell fue uno de los condes de Barcelona del siglo IX, y bueno, empieza diciendo pues que sí, que los Llobet ya estaban con él haciendo pues gestas, ¿no? Y entonces empieza ya a dar nombres. ¿Veis? Y aquí tiene a Jaime de Llobet y Llavallol, abandonó su casa y familia y se unió a las legiones del conde don Ramón Berenguer. Esto es del siglo XII. Evidentemente, Jaime de Llobet y Llavallol, nadie sabe quién era. Su hijo, José de Llobet, se halló en las emboscadas de las quebraduras del Bruc. Y aunque dieron los catalanes al ejército almorávide, o sea, que a los que vencieron. Esta batalla del Bruc, al ejército almorávide, francamente nadie la conoce. Después viene el Berengario, el Bertrand de Llobet, el tercer nieto del mencionado. Berengario Llobet, caballero de paraje, que fue el privado del príncipe don Ramón de Aragón. Este tampoco, no sé de dónde se lo saca. Pero tiene una cosa muy curiosa. Dice que estuvo en la toma del castillo de Siurana. El castillo de Siurana es un curioso castillo que habían construido los árabes a principio de la conquista de España, que está en la provincia de Tarragona, y llegó un momento en el siglo XII, esto sí, que las tropas catalanas lo conquistaron. Pero con la particularidad de que casi todas las certificaciones de reyes de armas del siglo XIX dicen que sus mencionados caballeros, si eran catalanes, estuvieran en la toma del castillo de Ciurana. Claro, en la toma del castillo de Ciurana saben que se conquistó, pero nadie sabía quién había. Pero bueno, por lo visto había miles de caballeros catalanes rodeando el castillo y no lo sé, a lo mejor pues estaban paseando, jugando al ajedrez o vete a saber qué. Después habla de Guillem Llobet, que estuvo en la toma del castillo de Bolea. Esta es una población de Aragón que evidentemente no había ningún Llobet por allí. Después está Pedro de Llobet, en el cual estuvo en las capitulaciones matrimoniales con la reina doña Petronila. O sea, estaba certificando la boda del rey. Vamos viendo que los Llobet, si los reyes no tenían un Llobet al lado, la cosa no iba bien. Entonces, bueno, sigue con sus fantasías. Y entonces, pues bueno, habla de Bernardo de Llobet. El apellido Llobet pasaron a la conquista del reino de Valencia bajo las gloriosas banderas del rey don Jaime I, denominado conquistador, y de ellas entre ellos estaba Bernardo de Llobet, natural de Gerona, en unión de su deudo Jaime Mataró Llobet, soldado de gran fortuna, natural de Lérida. O sea, resulta que los que son de un lado y son de otro, los junta y tal, ¿no?
O sea, esta certificación es, si es que hay algo de cierto de aquí, es como si hubiese cogido, pues no sé, la familia Martínez, los hubiese reunido a los que le convenían y a partir de aquí hubiese construido un relato pomposo, absurdo, lleno de alabanzas y tal. ¿Eh? Y así continúa. Jorge Llobet, que lo hace canónigo de la Iglesia de Barcelona, Juan Bautista Llobet, que está en los privilegios que concedió el rey y el príncipe don Sancho a los mallorquines, un tal Fernando de Llobet, que estuvo, me parece que es en las guerras de Castilla, sí, y también en Cerdeña, en Francisco de Llobet, que en 1343 prestó juramento de homenaje al rey don Pedro de Aragón. Bueno, va soltando muchas cosas. Francisco de Llobet, capitán de los ejércitos españoles, otro Pedro, otro José, y se va llenando la boca de palabras. Pero llega un momento que empieza a hablar de cosas que sí que son verdad. Y es cuando llega aquí. Dice que doña Dolores de Llobet es descendiente del noble don Francisco de Asís de Llobet, natural de Vidreras, el cual casa con doña Catalina Gilibert. Esto es verdad. El siguiente, su hijo, que también se llamaba Francisco, se casa con doña Margarita Teixidó, que era hija de una familia muy importante de la población de Pineda. Y después viene como hijo suyo a Pedro de Llobet y Teixidó, que es el padre de mi tatarabuelo y era el abuelo de la librada Parés, la Dolores Llobet, a la cual le hacen la certificación. Bueno, sigue, y este tiene a don Baudilio Llobet y Riera, que este es mi tatarabuelo y también era el padre de Dolores, que, bueno, este señor pues era, no sé, era el presidente de la Cámara de Diputados de Gerona, era un hacendado y tal, y era el segundo contribuyente más importante por su patrimonio de toda la provincia de Gerona. Entonces, bueno, llega a la noble e ilustre señora doña Dolores de Llobet y Parés, que es la que paga el certificado este. Entonces habla que es hijo del señor, que su marido es hijo de don Juan, don Buenaventura de Benages, de Berenguer y de Benages, y de Concepción de Camps y de Mendoza, que estos son de la familia del marqués de Camps, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces llega un momento que, como que ya ha demostrado que hay unos Llobets legendarios y hay 4 generaciones de Llobets reales, ya tiene suficiente para emitir un dictamen y establecer un escudo de armas. Y entonces le da a la familia Llobet este escudo de armas, que es sobre un campo de oro, un lobo pasante. Pensad que es un lobo porque Llobet en catalán significa lobezno, o sea, la raíz viene del lobo y establece pues un escudo parlante porque es los más fáciles de todos. Y entonces mete toda esta bordura alrededor. Cuando ya tiene estos, salta a los parés. Y en los parés vuelve a soltar una cantidad de disparates fenomenal. Entonces, aquí empieza a hablar de que la familia Paret o Parés, que eran de Lloret de Mar, también estaban con el rey Jaime de Aragón. Hay un tal Guillem Parets, que varios hermanos suyos también acudieron a la conquista y al repartimiento de las tierras de algunas villas de Valencia. Sigue con Pedro de Parés y tal. Bueno, va hablando de los Parés. Pero hay un Ramón de Parés religioso carmelita, pero lo que sí que es cierto es que, y lo que yo he podido averiguar, es que los Parés son una familia de pescadores en el siglo XVII, que en el siglo XVIII, a la que se permite a los catalanes el comerciar con América,
como que eran muy hábiles, empiezan a construir bergantines goletas y empiezan a comerciar con América. Sobre todo van mucho a Cuba, donde llevan aguardiente, pasan luego, o sea, después de pasar por La Habana, normalmente van a Veracruz, donde también venden sus mercancías, y después pasan a Nueva Orleans, donde cargan madera de castaño y regresan a España, porque con la madera de castaño y con la madera de caoba que han comprado en La Habana, suministran por un lado a los fabricantes de muebles por un lado, de muebles así elegantes y bonitos, y con la madera de castaño fabrican los toneleros, los toneles del aguardiente que volverán a vender en el próximo viaje. Con este comercio se enriquecen de una manera extraordinaria. Pensad una cosa, hay muchos casos en los cuales el barco construido, o sea, barcos bergantines goletas de 40 y 50 metros de largo, con 2 o 3 palos y sus velas, en el primer viaje ya pagan el coste del barco, de los beneficios que sacan. O sea, es un comercio extraordinario. Hay otros, en este caso no los parés, pero sí que hay otros navegantes de la costa este que se dedican al comercio de esclavos, que van al África, van al Golfo de Guinea, cargan esclavos y los venden en La Habana. Esto hasta que los ingleses empiezan a perseguirlos y tal. Bueno, lo que sí que es cierto es que llega un momento que empieza a hablar de parés, de familia parés, a los que ennoblecen sin serlos, pero que les pone el nombre adecuado. El primero es el don Bartolomé Parés, que se casa con María Reiner. Este era capitán de barco. El hijo se casa con la Margarita Albá. La Margarita Albá era de una familia de hacendados de Lloret de Mar. El hijo, que también se llama Bartolomé, no solo es capitán de barco, sino que también es propietario de barcos, es armador. Y después nace doña Librada Rosa Parés, que es la madre de Dolores de Llobet y Parés. Entonces, esto, pues claro, también tiene que ennoblecerlos. Fijaros que ha escrito muy poquito respecto, ha escrito solo 6 páginas de la familia Parés hasta llegar al escudo de armas que les da. Entonces les da sobre un campo de gules una cruz de oro flor de lisada, que es la cruz de Calatrava. Entonces escribe y dibuja el conjunto de lo que es la heráldica que a partir de este momento ha de tener la familia Llobet, que es esta. Perdón. Sí. Aquí empieza también a decir tonterías sobre el lobo, es un jeroglífico de un corazón enfurecido, no sé, en los ardores de la batalla, con parentesco de la soberana casa de los señores de Vizcaya. Bueno, va llenando hojas, claro, para ir cobrando, que es de lo que se trata. Entonces, certifica y legaliza su escrito, pone el sello seco que estaban obligados los reyes de armas a poner y lo legaliza o lo hace legalizar por un par de notarios en Madrid. Si os fijáis, veis, está 20 del mes de mayo del año 1877. Y al final da el escudo ya dibujado en el cual junta el de la familia Llobet y el de la familia Parés. La forma de este escudo es una forma germánica de dibujar los escudos que estuvo de moda en el siglo XIX por aquí, por España. Bueno, entonces esto, doña Dolores de Llobet y Parés, mi tía bisabuela, llegó un momento que a sus hijos quiso que entrasen en una corporación nobiliaria. Y entonces era costumbre, sobre todo en las familias catalanas, no sé por qué razón, que entrasen o ingresasen en la Real Maestranza de Ronda. Para una maestranza es como una escuela de caballería en la cual a los que formaban parte de ella les enseñaban a cabalgar, les enseñaban el uso de las armas,
etcétera, etcétera. Pero la Real Maestranza de Ronda y la Real Maestranza de Sevilla tienen una singularidad, y es que cada una es propietaria de una plaza de toros. Entonces probablemente tenían interés en la tauromaquia y por eso iban hacia el tema ese de participar de la maestranza de Ronda. ¿Qué necesitaban para esto? Pues necesitaban probar los dos apellidos documentalmente delante de los asesores fiscales y del que presidía la Real Maestranza. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Por un lado, reunieron en el expediente los títulos de privilegios nobiliarios de la familia Berenguer y el otro, el de la familia Llobet. El de la familia Llobet no presentaron el documento este que hemos visto, sino que presentaron una certificación de don Cayo Cardellac Llanflux, que era un notario, también firmada por él y legalizada por otros dos notarios, en la cual dice que ha visto los documentos que demuestran la nobleza de la familia Llobet y tal. ¿Qué es esta? Es la copia de la certificación notarial de 1890, Convención de la Ejecutoria de 1877 sobre la familia Enzal. Y esto está en el expediente de la familia Berenguer y Llobet del archivo de la Real Maestranza de Ronda. Este documento y el anterior a mí me los dejó, me sacó copia y me dejó fotografiarlos mi primo, el conde de Berenguer, que claro, como heredero de la documentación de su familia, allí los tenía. Tened en cuenta que, claro, esta señora Dolores de Llobet, después ya os hablaré, tenía una posición extraordinaria a nivel económico. Era propietaria de una central eléctrica, una de las primeras centrales eléctricas que hubo en la provincia de Gerona, tenía un patrimonio inmobiliario muy amplio, no solo en Lloret de Mar, sino que tenía propiedades en una población que se llamaba Bescanó, y tenía un castillo en Fornells, y además tenía un palacete en Gerona. Bueno, este documento ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver unas falsificaciones. Hay dos documentos en el archivo familiar que son absolutamente falsos, pero que tienen mucha gracia. Estos dos documentos no los hizo hacer Dolores de Llobet y Parés. Yo entiendo que estos los hizo, se los encargó mi tío abuelo, Joaquín de Llobet, que también se fue a vivir a Madrid, y quería tener algún documento que demostrase o que pareciese demostrar que su familia pues tenía una nobleza y una, no sé, una sangre azul. Pensad esto, yo os lo recuerdo, la gente había olvidado desde el año 1648 hasta 1870, que hay el primer documento, pues claro, han pasado casi 250 años y saben que pertenecen a una clase privilegiada y a una aristocracia, pero no saben por qué. Bueno, el que encargó, o el que supongo yo que encargó mi tío abuelo, Joaquín de Llobet y de Pastors, se lo encargó a no sé quién, pero este le largó dos falsificaciones fantásticas. Es que todo es falso, ya lo veréis, mirad. Son muy bonitos, ¿eh? El primer documento dice, ejecutoria de la Casa Llobet, año 1755. Y la primera página es esta, don Fernando, por la gracia de Dios. Este se trata de Fernando VI, rey de España. Venga, la primera incongruencia. Estamos en el año 1755. Fijaos, la bandera de España. Y aparte lo han cosido con, y han hecho un agujero aquí, otro agujero aquí, otro agujero aquí y otro agujero aquí. Estos agujeros están hechos con los troqueles esos del archivo, los archivadores donde se guardan los papeles de forma moderna. Aquí la cosa empieza a chirriar. Pero hay otra cosa que chirría aún más, que es la bandera de España. La bandera de España, en el año 1755, no era así. Era una bandera blanca con una cruz roja de San Andrés.
En el año 1790, esta bandera la empieza a utilizar la Marina española, la Marina de guerra, pero solo la Marina, y no se convierte en la bandera española hasta el último tercio del siglo XIX. ¿Eh? Con lo cual aquí ya tenemos las primeras incongruencias. Bueno, vamos, rey don Fernando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, va dando los títulos, dijésemos, del rey. Fijaos que la caligrafía no tiene nada que ver con la que Miguel Ángel Cerón os atormentaba hace un rato. ¿Eh? Bueno, entonces dice, por cuanto es justo que mis vasallos beneméritos, perdón, no sé, hablen y tal, dice que a José de Llobet y Torró, vecino de Vidreras, en su principado, le concede el título de caballero. Pero fijaos una cosa, estamos en el año 1755. Esto recordadlo porque a propósito de esto viene una falsedad en el segundo documento. Todo esto es muy bonito, todo esto sí que corresponde a documentos propios de la época, y expresa y da a José de Llobet y Torró el título de caballero. Bueno, José Llobet y Torró no existió nunca. El máximo que existió fue José Llobet Teixidó, que vivió, que en el año 1755 debía tener unos 15 años, con lo cual no podía ser armado caballero. Entonces, copia el escudo de armas que hemos visto en el documento anterior. Este documento, a ver, espera, perdona, esto, de aquí se me van las... Este documento mete a la familia Parés, que teóricamente lo único que se está haciendo una certificación de la familia Llobet, solo puede poner el escudo de armas de la familia Llobet. Pero como que encima no tenía nada de idea de heráldica, se inventa un color heráldica que dice, ¿ves? Dice, un escudo partido en dos cuarteles. Venga, un cuartel y otro cuartel. El primero, en campo de oro, con un lobezno y bordura de bronce y oro. El bronce, como color heráldico, no existe. Es el que color es el negro de esto. Y oro dividida en 18 cuarteles. Esto es bien. El segundo campo, con la cruz de Calatrava, en oro y bordura del mismo metal, como aquí se demuestra. Aquí ya dice la cruz de Calatrava, cuando en realidad el otro está diciendo que es una cruz flordelisada. Claro, esta cruz, dice, hombre, si esto es la cruz de Calatrava, pues este es de Calatrava. Perfecto. Bueno, sigue con el José Llobet y Torró, empieza a decir que en consecuencia a todos los infantes, prelados, duques y marqueses y a todas las autoridades tengan a José Llobet y Torró como caballero y tal, y que por tanto hagan cumplir a favor suyo los privilegios y tal. O sea, todo este texto es correcto. Este texto de aquí también es correcto. La firma, el rey de España siempre firmaba, todos los reyes firmaban yo el rey, no ponían Fernando VI o no sé, o Felipe II, no, ponían yo el rey. Entonces firmaban todos los funcionarios de palacio, amanuenses, a todos los que correspondía el trasladar esto, dijésemos, de un lugar administrativo a otro, hasta comunicárselo al interesado. Entonces llega al final del documento y entonces aquí nos empezamos a encontrar también la otra incongruencia, que es, la palabra está privilegio. La palabra privilegio, esta P, es modernista, no es del siglo XVIII. Es una P que se utiliza, lo otro podría pasar, pero esta P el hombre se equivocó y la hizo modernista. Y después, aquí va hablando que se ha hecho la investidura de caballero y tal y cual, y que el documento original se ha registrado en el libro de privilegios tercio de la Regia Audiencia, en el folio 15. O sea, esto es de la región, de la Audiencia Real
que hay en Barcelona en ese tiempo, que hoy en día la documentación está en el archivo de la Corona de Aragón. Bueno, fui a ver, en fin, efectivamente, si en el libro tercero de privilegios existía este privilegio y en el documento y en el folio 15. Y curiosamente, el folio 15 y los siguientes no existían. No estaban, habían desaparecido. Bueno, pero lo que el falsificador este no se dio cuenta es que al final había un índice, ¿eh? Y en la página, el folio 15, hay un privilegio de caballero, pero dado a un tal Juan Amorós. ¿Eh? Con lo cual, evidentemente, ya tenemos otra falsedad más. Pero después hay una cosa que es fundamental y que es también ya el remate final de todo el documento, que es el papel. El papel, en el siglo XVIII, cuando lo fabricaban a mano y con una especie de cedazos que dejaban las marcas, como un berjurado que le llamaban, y dejaban la marca de agua, dijésemos, del fabricante de papel. Este papel, este documento lo tiene un primo mío. Si lo miras al trasluz, se ven unos grumos, como unos pequeños, unos ligeros grumos, que se encuentran en cualquier papel actual. Estos grumos los hace, yo os lo digo porque lo conozco, porque estuve una temporada de director de una fábrica de papel, los hacen las máquinas Foudrinier, que son unas máquinas de papel continuo que inventó un ingeniero francés a finales del siglo XIX. O sea, el papel este es del siglo XIX. Claro, curiosamente está fechado y está firmado en el siglo XVIII. Con lo cual, pues evidentemente aquí tenemos ya 7 falsedades acumuladas sobre un mismo documento. Bueno, no contento el falsificador, a mi tío abuelo le largó otro documento más, que es un casamiento como caballero de la Orden de Calatrava a favor de don José Llobet y Turró. O sea, fechado un año después, el mismo caballero, como que ha visto la cruz flor de lisada de los Parés, la traslada aquí y dice, este era caballero de Calatrava. Y entonces le larga una certificación. Evidentemente, vuelve a poner la bandera de España, que no corresponde. El papel sigue siendo un papel del siglo XIX. Si os fijáis, esto es muy bonito, es pomposo, tal. Y dice simplemente que don José de Llobet y Turró, capitán de fusileros de la frontera del Rosellón, lo nombran caballero de Calatrava. No podía ser capitán de fusileros del Rosellón, de la frontera del Rosellón, porque esta compañía de fusileros no existía en el siglo XVIII. Con lo cual es un invento que este hombre se saca de la mano. Bueno, entonces habla de que los administradores de la orden de caballería, por la autoridad apostólica, conceden y tal, dice saber que don José de Llobet y Turró me hizo relación que su propósito voluntario es ser de dicha orden y vivir en la observancia y la sola regla y disciplina de dicha devoción del señor San José en dicha orden. A mí me da la sensación de que esto no es una caligrafía hecha a mano. Me parece que es una cosa impresa. O sea, pero tampoco podría asegurarlo. Sí que, como que entonces el rey era el cabeza de la orden, firma la orden en su nombre. Entonces, bueno, está aquí también las firmas del canciller y de todos los administrativos de tal, para legalizar y dar firmeza al documento. Pero aún acaba haciendo otra tontería. Si os fijáis, dice, don José de Llobet y Turró, de 24 años de edad, natural del lugar de Vidreras. Primero, dice que tenía 24 años. A los 24 años no podía ser ni caballero, ni podía ser caballero de la Orden de Calatrava, porque en ese tiempo la mayoría de edad estaba establecida a los 25 años.
como que la mayoría de edad se cambió a principios del siglo XX, me parece que es en el año 1903, que se puso los 23 años, este aprovechó y dijo que tenía 24, con lo cual este error, esta falsificación, podría datarse sobre el año 1903, 1904 o por ahí. Pero sigue y dice, capitán de fusileros de la frontera del Rosellón, hijo de Narciso y de Ramona, de hidalguía probada. No ha habido en mi familia nadie llamado nunca Narciso Llobet, ni ninguna Ramona con otro apellido. Con lo cual, aquí tenemos otra falsificación. O sea, el único problema que tiene este documento es que, así como el primero tiene 7 errores, este solo tiene 6, con lo cual a lo mejor podría ser o parecer como más auténtico. Entonces, bueno, ya lo veis, aquí pues sigue con todas las firmas. Fijaos que hay una cantidad de firmas extraordinaria, sigue sin decir nada, ¿no? Que las garantías y cualidades de limpieza, nobleza y circunstancias requieren y tal que el caballero don José Llobet, bueno, va llegando las páginas también de cosas y de tonterías, ¿no? Hay el juramento, y entonces porque el caballero jura su aparente firma, don José de Llobet y Turró, con la cruz de Calatrava como caballero, y entonces de todos los testimonios de su firma. Además de esto, yo me molesté en ir al Archivo Histórico Nacional en Madrid, que hay el Archivo de la Nobleza, y allí están todos los fondos de las órdenes nobiliarias españolas, de Calatrava, Santiago, Montesa, y tal. Bueno, y en la Orden de Calatrava, que está toda la documentación desde el siglo XV, nunca ha habido ningún Llobet, ni de mi familia, ni de ninguna otra, que ingresase en tal orden. Con lo cual, y por colorín colorado, esto es otra falsedad, como una catedral. Entonces, bueno, ya dejo los documentos esos, el primero absurdo y lleno de pomposidades y juglaresco, pero que tiene validez legal, a pesar de las tonterías que dice, y los 2 segundos, pues que son falsedades totales. Entonces paso a explicaros un poquito la heráldica de la familia Llobet y de la familia Berenguer, para que veáis también un poco cómo ha evolucionado. Lo primero de todo esta es la representación más antigua de la heráldica de la familia Llobet, que está en la puerta de la Torre Llobet en Vidreras. Es un escudo que yo creo que se grabó en el año 1648, cuando Luis XIV, rey de Francia, dio el privilegio nobiliario a mi antepasado. Si os fijáis, hay evidentemente el crismón, el IHS, que es la abreviación de Jesucristo, que popularizó mucho San Bernardino de Siena en el siglo XIII y tal, y después se utilizó mucho como introducción en correspondencia o como señal, no sé, o como para recabar la bendición del Señor a la casa. Y si os fijáis, el escudo hay como una cosa que parece un lobo, pero, bueno, parece un lobo, parece una cabra, pero sí que debajo pone Llobet, aquí se ve la B, la E y la T. Al principio hay una L y lo demás hay que adivinarlo porque en la fotografía esta no se ve demasiado. Pensad una cosa también. Esta gente del mundo rural no necesitaba exponer ni utilizar escudos de armas ni nada, porque la gente ya sabía lo que eran y cómo eran. Toda esta aparición de recomposición de escudos de armas y de pseudonoblezas aparece como una nobiliomanía en el siglo XIX, a partir de que en el año 1833 la reina Isabel II dictamina lo que se llama la confusión de estados. La confusión de estados consiste en que a partir de aquel momento el estado burgués se impone y que cualquier persona con méritos suficientes puede acceder
a la carrera militar, a cargos públicos, a lo que sea, que no es necesario ni estar reservado solo a gente de la nobleza. Entonces, claro, llega un momento que así como los títulos nobiliarios más o menos se mantienen, por títulos nobiliarios me refiero a los que son barones, condes, vizcondes, marqueses, duques, príncipes, etc. Pero después hay los que tienen privilegios de nobleza, que en Castilla son los hidalgos y en el Reino de Aragón son los infanzones, en Valencia son los ciudadanos y en Cataluña son los caballeros, los generosos y los ciudadanos honrados. Entonces, claro, estos últimos, estos ciudadanos honrados, ciudadanos de Valencia, infanzones e hidalgos, ya como que ya no les hace falta demostrar porque entran en un mundo de competencia con otros, pues van perdiendo un poco la sintonía con lo que habían sido. Pero hacia final de siglo, y sobre todo en las familias adineradas, hay un ataque de nobiliomanía y entonces empiezan otra vez a ponerse escudos de armas, a hacerse estas certificaciones, en muchos casos a ponerse el D antepuesto al apellido. Esto también pasa en mi familia. Mi familia siempre firman como Llobet, pero a partir parece que sí, de mi bisabuelo, impone el de Llobet y bueno, y entonces con esto estamos, ¿no? Venga, este es el certificado que nos dio Rubio Yarto en el año 1877, que teóricamente para la familia Llobet solo sería este costado. Fijaos que entre 1648 y 1877 no hay representaciones heráldicas. Puede ser que hubiese una que se perdió en la tumba que tenía la familia Llobet al pie del altar mayor de la iglesia de Vidreras. Pero la iglesia de Vidreras durante la guerra civil la convirtieron en un polvorín y entonces, acabada la guerra, la iglesia afortunadamente no estalló, ¿sí? Pero acabada la guerra, de los golpes y tal que habían dado, habían estropeado tanto el suelo de la iglesia que el cura del tiempo, el párroco del tiempo, hizo embaldosar todo con unas baldosas de color verde. Entonces, claro, las tumbas que había por allí quedaron todas tapadas. Ya os digo, puede ser que hubiese allí algo, pero nunca más, yo nunca lo he visto. Entonces esta representación de la familia Llobet es la que está en la tumba de mi familia en el cementerio de Lloret de Mar. Aquí venimos todos a reposar cuando nos llega la hora, ¿eh? Y si os fijáis, hay dos escudos. El de la izquierda es el de Llobet y Parés, porque claro, el que construyó esta tumba fue mi bisabuelo, que era hermano de Dolores de Llobet y Parés. Y como él también se llamaba Llobet y Parés, pues puso los dos escudos que le había dado Rubio Yarto. El de la derecha es el de mi bisabuela. Mi bisabuela se llamaba Adelaida de Pastors y de Maranges y venía de una familia de mucho abolengo en la provincia de Gerona, que habían sido herederos de un patrimonio de una familia aún más noble, que eran los Sala. Estos los Sala, aquí se les ve representados con un ala, y estos, durante las guerras entre Felipe V y el archiduque de Austria, en el año entre 1704 y 1714, llegó un momento que el archiduque su hermano mayor, que era el emperador de Austria, se murió, y entonces dijo, hombre, digo, para ser rey de España o ser emperador de Austria, me voy a Austria. Y entonces dejó su pretensión al reino de España. ¿Qué pasó? Que claro, los partidarios suyos se fueron a Austria. A Austria se fueron el antepasado de los Pastors y su tío, que era obispo de Barcelona. Además de ser obispo de Barcelona, el Papa lo nombró cardenal. Entonces el emperador de Austria, por la fidelidad que habían tenido y porque su sobrino había luchado contra los turcos en Bulgaria y así, le permitió poner las águilas imperiales detrás del escudo de armas. Por eso aparecen estas águilas aquí.
Este escudo, ahora lo veréis de una forma mejor, es este, que es el de la familia Pastors. ¿Ves? Está el águila, perdón, está el ala, está el escudo de la familia Pastors, esta es una familia que se llama Canet, estas son los Maranges y estas son los Marimón de los otros apellidos de mi bisabuela. Y esto era el hermano, el heredero, era caballero de la Orden de Carlos III. Esta es la medallita. El escudo este lo tengo yo en casa, está tallado en corcho, encuentro que es muy bonito. Mi padre también me lo dejó en herencia, bueno, y lo guardo como un oro en paño. Y eso que en el Museo del Corcho de Gerona me lo han pedido muchas veces a ver si les hacía donación. Bueno, siguiendo con el escudo de armas de la familia Llobet, aquí os enseño otra representación, que esta también lo tengo yo, que son unos botones, unos gemelos para, dijésemos, para los puños de las camisas, ¿no? Este tiene una particularidad muy curiosa. Uno de los dos está mal hecho. Este, el de la derecha, es el que está bien. Fijaos que el yelmo mira hacia el otro lado que miraba el escudo que hemos visto anterior. Pero es que estos escudos montados sobre una piedra ágata se utilizaban para sellar cartas. Entonces, claro, esto al poner el lacre y apretarlo sobre el lacre, daba el dibujo auténtico y bien hecho del escudo de armas. El joyero o grabador que hiciese esto, aquí pensó, mira, pongo uno para cada lado, como que es a cada puño de la camisa, a cada lado le pongo uno. Y claro, se equivocó porque a la que tú pones el sello y sale la representación, el yelmo se va a la derecha, que es lo que tenían las familias bastardas. O sea, en realidad da un toque de bastardía a la familia, a mi familia. Estas son unas representaciones del siglo XIX, perdón, del siglo XX ya. No sé quién hizo esto, pero bueno, le dio por poner lobos por todas partes. Son absolutamente innecesarios, no tiene ningún sentido. Yo creo que esto es alguna cosa que le hicieron a mi padre, porque aquí abajo hay una leyenda que pone Nisi Dominus edificaverit domum, in vanum laberaverum quae edificateam, que es el principio del Salmo 127, que a mi padre le gustaba mucho. Y después, esta es la banda y la cruz de San Jorge de los caballeros del Real Estamento de Gerona y de la Cofradía de San Jorge, de la cual en mi familia, desde el siglo XVI, siempre hay algún representante. Este otro es otra fantasía, con el escudo sobre la capa. Esta y es una copia del Gran Memorial del Toisón de Oro, que es un libro que se conserva en la Biblioteca del Arsenal de París del siglo XV. Y yo supongo que esto fue, pues mira, una cosa así para hacer una interpretación decorativa de tal, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, la heráldica se pueden hacer muchas cosas. Fijaos, estos lobos tienen un cierto aire así de Walt Disney, un poco. O sea, no son no tienen un aspecto muy serio estos lobos, pero bueno, aquí están. En fin. Y ahora os quería hablar de la heráldica Berenguer para que veáis cómo transforma al final la María Dolores de Llobet y Parés, casada con Joaquín de Berenguer y de Camps, porque llega a ser condesa. Entonces, bueno, esta es la heráldica de la familia Berenguer, que es del año 1645. Son caballeros en el pueblo de Balaguer de Lérida, llegan a Gerona, se casan con la señorita rica del lugar, que también pertenecía a la pequeña nobleza del lugar, bueno, y van haciendo y aumentando su patrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de aquí tengo que haceros un pequeño lapsus, y es que Dolores de Llobet y Parés, después de haber colocado a sus hijos en la maestranza de Ronda con aquel primer documento que hemos visto, tuvo más pretensiones, dijésemos, de carácter nobiliario. Entonces esta señora, aparte de sus riquezas
y que hacía una vida aristocrática y que tal, una de las cosas en las cuales se apuntó y llegó a ser fue a presidenta de la Sociedad Antiesclavista de Gerona. Esta sociedad antiesclavista fue una sociedad que estructuró el Papa León XIII a través de un cardenal francés que se llamaba Lavignier, y querían contener la avaricia y los crímenes que el rey Leopoldo II estableció e hizo en el Congo belga. El Congo belga, en el siglo XIX, cuando hubo la expansión europea, que todos querían establecer colonias, una de las zonas que correspondió a los belgas, o les dieron las potencias como Inglaterra, Francia o Alemania, fue dejarles entrar en el Congo. El Congo, claro, era una zona muy selvática, no había manera de acceder a ella, pero sabían que era una zona muy rica de minerales, sobre todo de diamantes, esmeraldas y rubíes. Y claro, a Leopoldo II, que además lo tenía como propiedad privada el Congo, o sea, no era del Reino de Bélgica, sino que era de propiedad privada, le interesó mirar de explotar las minas estas. ¿Qué hizo? Pues contrató a Stanley, al explorador Stanley, aquel que había encontrado en el siglo XIX a finales al doctor Livingstone al lado del lago Tanganica, y entonces lo contrató para que abriese un camino ferroviario siguiendo la ribera del río Congo a base de dinamita. Bueno, a base de dinamita efectivamente este lo hizo, pero se calcula que la avaricia del rey y las explosiones del explorador Stanley llevaron a la muerte y al asesinato de unos 2 millones de congoleños. O sea, fue uno de los grandes genocidios del siglo XIX. Bueno, el Papa quiso poner coto a todo esto y entonces montaron estas sociedades antiesclavistas y la Dolores de Llobet fue la presidenta aquí en la región, en Cataluña, y yo supongo que por esto, llegado el momento, se fue a Roma y al Papa León XIII le pidió un condado. Efectivamente, el Papa León XIII la hizo condesa, y la hizo condesa con el apellido de su marido, o sea, la hizo condesa de Berenguer. Y veis, le dio un escudo de armas, si os fijáis aquí pone armas de la condesa Berenguer. O sea, no utilizó ninguna de las armas que había establecido Yarto para su genealogía. Sí que puso las dos de los Berenguer. Todo esto de por aquí alrededor no sé qué significa. Este es el escudo de Cataluña y ya está. Y entonces así quedó ese condado en el año 1879, que aún sigue vigente y que lo tiene en estos momentos un primo mío, primo y amigo, porque tenemos muy buena relación con el tal. O sea, fijaos cómo la genealogía, perdón, la heráldica se adapta a la conveniencia de la gente. Aquí ves, por ejemplo, le han puesto la corona de condesa, o sea, ya no tiene el yelmo. ¿Por qué? Porque a la que tenías un título nobiliario podías sustituir el yelmo por la corona de tu título. El de aquí abajo es, sin las puntas estas, sería el de barón, que es la calidad inferior a conde, y esta es la de conde. Los condes estos, o sea, en realidad la condesa, o sea, Dolores de Llobet, era condesa en el Vaticano, pero en el Reino de España permiten el uso y del distintivo y de los condados de otros países, siempre y cuando tengan una autorización del rey. Claro, como que España en realidad tiene unas raíces muy católicas en muchas cosas, a pesar de que hoy en día todo esto se vaya perdiendo mucho, pues claro, un título del Vaticano, pues no tenían por qué no aceptarlo, ¿no? Y esto es lo que hizo, pues en ese momento debía ser pues o Alfonso XII o el rey Alfonso XIII, uno de los dos. Y así ha quedado como el escudo de armas, que además mi primo
el actual conde no lo utiliza, para nada, porque dice, hombre, dice, esto está cargado de chatarra. Digo, esto es es demasiado pomposo y demasiado tal. Y utiliza el águila y el sol, que dice, esto es lo que corresponde en realidad a la familia Berenguer. Bueno, y esto es pues todo lo que os quería hablar y todo lo que os quería explicar sobre los documentos estos, sobre un poco los orígenes nobiliarios, etcétera, etcétera. Y sepáis si os interesa o queréis hablar más, porque claro, en el texto de la historia de la familia Llobet me explico mejor y más ampliamente todos los cargos nobiliarios que tuvo la familia, los cargos de militares, etcétera, etcétera, sobre el tema este, ¿no? E incluso hay una certificación de armas que me hice hacer yo, con escudo también, porque aquí en Ciudad de México teníamos un amigo que se dedicaba a la genealogía y a la heráldica, y era rey de armas de la familia de la Casa de Borbón y dos Sicilias, o sea, los que reinaron en Nápoles, y un día que necesitaba dinero, me dijo, oye, dice, ¿por qué no te hago una certificación de armas? Y tal. Entonces yo le dije, digo, bueno, digo, mira, digo, me la haces. Digo, procura no ser demasiado pomposo. Pero yo te daré el texto de la genealogía, porque quiero que por una vez haya una certificación de armas que sea real en su contenido, ¿no? Y entonces sí, me lo hizo, me lo entregó, yo le pagué sus buenos dólares, él quedó contento, y yo, pues mira, aquí lo tengo, que no sirve para nada, pero hice un favor a un amigo, ¿no? Entonces este también lo puse en la historia de la familia Llobet, porque claro, al ser también una obra en la cual pretendía que mi familia tuviese un conocimiento exhaustivo de los suyos, pues no dejarse de ver esto se le interesaba. También os tengo que decir una cosa. De los 3 volúmenes escritos y de las 1.400 páginas, una vez estableció un premio diciendo que el que leyese los 3 volúmenes y, haciéndole yo preguntas, me contestase adecuadamente y con razón, le daría un premio de 200 euros. Y no lo ha ganado nunca nadie. O sea, mi propia familia ha sido incapaz de leer el tostón que fabriqué. Bueno, y eso es todo, ¿eh? Y nada más, daros las gracias por escucharme y si queréis pues hacerme alguna pregunta o queréis que os aclare algún tema, pues estoy a vuestra disposición, ¿eh? Y ahora sí, Muchísimas gracias, Santiago. Magnífica charla. Yo he disfrutado muchísimo esta exposición. espera que Y deje de también, compartir la pantalla, ¿eh? sí, sí, Venga, gracias. ahora, sí. Sí, sí, muchas gracias. He disfrutado mucho esta charla, profesor Santiago, y Uh-huh. también externo las felicitaciones del doctor Javier Sánchez Ruiz, que está en esta charla a través de Facebook Live. Ah, Jacob pues, López dice, muy buena exposición, clarísimas las falsificaciones que se han hecho a lo largo de la historia, sobre todo en los reinos hispanos. Felicidades por colgar toda la información en Internet. Les uh-huh. acabo de subir a los muchachos de Zoom a través del chat el Sí. enlace de la Ah, muy, página Academia, donde sí, pueden encontrar la obra del profesor Santiago Llobet. es el Eh, tercer volumen, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí. Es muy interesante, profesor, ver cómo hay un interés en cierto momento de la sociedad por obtener títulos nobiliarios, por colgarse esos títulos, Sí, sí, sí. pagan lo que sea y vienen Claro. los vivales que inventan estas cosas. Y me ha parecido Uh-huh. muy interesante el análisis que has hecho de los elementos externos del documento, que es lo que explicamos a los muchachos en la clase de diplomática. Uh-huh. A través del análisis de los elementos externos, como son el soporte, el tipo de tinta, el tipo de letra, las filigranas, las Sí, sí, firmas y sí. rúbricas, Claro, los claro. signos y sellos, se puede determinar la autenticidad de los objetos escritos. Sí, sí, Y sí, es sí, sí. justamente, profesor, lo que usted ha hecho aquí en este trabajo, al ver Uh-huh. que, en principio, el soporte con el que está hecho el documento del siglo XVIII
pues no es un papel del siglo XVIII, sino es un papel del siglo Claro, XIX. claro. ¿Sí? Que las tintas también no se corresponden, que los personajes que se mencionan jamás existieron. Y bueno, es un buen ejemplo de estas falsificaciones. He disfrutado mucho esta charla. Muchísimas gracias, profesor. Y quiero ver si De aquí en nada. Zoom tenemos alguna pregunta, muchachos. A ver. Las personas que nos ven a través de Facebook Live, si tuviesen alguna pregunta, alguna inquietud, agradeceremos que la noten ahora. Tengo que añadiros una pequeña cosa, o sea, las falsificaciones en documentos, yo las más antiguas que he visto, las he visto en el siglo XIII. ¿Eh? O sea, ya desde muy antiguo se falsificaban cosas. Una de las grandes falsificaciones que hay aquí en España es los pretendidos orígenes del reino de Aragón a través de un pseudo reino de Sobrarbe, en la Ribagorza, que hay unos pergaminos de ese tiempo, en los cuales habla de todo esto, ¿no? Y son pues, puras y meras invenciones, sobre todo para dar antigüedad. Yo supongo que en aquel tiempo pues también necesitaban de dar un, un pasado a los textos para, yo qué sé, para a lo mejor conseguir unos privilegios o tener unos argumentos, dijésemos, de mantenimiento de sus ideas o de sus estructuras. Bueno, es cuestión en esto de las falsificaciones de averiguarlo. Estas son muy claras, son muy sencillas, ¿eh? Y claro, también son en documentos muy modernos, ¿eh? Que al estar basados en realidad en cosas de carácter, yo qué sé, basados en la vanidad, porque no tiene otro aspecto, pues claro, son fáciles de caer o sea, es fácil que la gente caiga en la estafa a través de la vanidad, ¿no? Sí, claro. A mí me gustó mucho, profesor, el rigor de usted de ir a corroborar en los archivos y andar buscando la información y darse cuenta de que muchos de los personajes que ahí se mencionan, pues son una invención que ni siquiera existieron, ¿no? Y Oh, los claro. busca usted en los libros y pues en esos libros no hay testimonio alguno de esos personajes, lo que corrobora pues, que lo que compraron sus antepasados fue una falsificación y torpeza. Sí, sí. El primero es una historia fantástica y el segundo una falsedad total, un engaño. Los dos documentos finales son un engaño total. Lo otro es que es un documento oficial, o sea, tiene fuerza legal. O sea, pero claro, Sí, 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 no deja de claro. ser un conjunto de disparates que tiene, al final se convierten en una cuasi realidad, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, tiene es razón, así. porque tiene fuerza legal, efectivamente. Sí, sí, Sí. sí, sí. ¿Mm? Profesor, tengo aquí una pregunta del doctor Sanchís. Él Ujú. pregunta si los 3 volúmenes de la historia de su familia se pueden adquirir impresos. No, no, o sea, a ver, mucha gente me ha pedido imprimir esto, pero no encuentro ningún editor que quiera gastar tanto dinero en el de esto. Por eso, al final los colgué en Internet, ¿no? Para que al menos la gente pudiese acceder. Yo hice me parece que fueron 200 ejemplares, ¿eh? Pero claro, es que en mi familia ya se quedaron 150 y después los amigos, entre que regalas a uno y tal, ya no de esto. Y entonces, claro, se me acabó el carbón económico y pensé, ya lo publicará alguien, si algún día le interesa. Ya. Bueno, Porque pues ahí claro, está. yo no sé en México si es barato o no editar, pero en España se ha convertido en un trabajo increíble. Yo, el último libro que acabo de editar, al final encontré editor, después de 5 años de buscarlo. ¿Eh? Pero claro, ahora ya no estoy ni de humor para esas cosas. Entonces dígale al doctor Sanchís que, sintiéndolo mucho, puede descargarlo e imprimirse las partes que a él le puedan convenir para la lectura o para el estudio. ¿Eh? Lo que sí que tengo que decirle es que todo lo que está escrito, llegó un momento en esta obra que no es en realidad una historia de la familia Llobet,
sino que es una historia de fenómenos sociales en los cuales, como yo tenía el archivo particular de mi familia, utilizo los ejemplos de mi familia. Y cuando no encuentro ejemplos en mi familia, los agarro de familias cercanas, ¿eh? O de bien de vecinos, de la población o así. ¿Por qué? Eso es. Pues por comodidad. Sí que podía haber cogido, perdón, agarrado. Es que aquí en España hacemos las cosas a veces de otra manera. Entonces, claro, los ejemplos son miles, porque las familias como la mía, de hacendados y componentes de la pequeña nobleza, hay muchas, al menos en la provincia de Gerona. Y hacendados de estos que conservan archivos suyos desde el siglo XIII y XIV, archivos patrimoniales importantes, pues también yo conozco como mínimo unas 10 o 12 familias que conservan esos archivos. Entonces, claro, nos es relativamente fácil. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían esto? Porque, claro, esta gente eran propiedades y conservaban los documentos de la propiedad. Y entre medio, pues iban mezclando otra documentación que tenían, libretas de cuentas, de cosechas, de lo que fuera. Y por eso aparecen ese tipo de esto. Pienso que, por ejemplo, yo no sé ahora si para medidas de México son pequeñas o no, pero para Cataluña son extraordinarias. En el siglo XIV, el antepasado mío de turno tenía 300 hectáreas de tierra. ¿Eh? Claro, aquí que las propiedades de las granjas eran de 20 o de 15 hectáreas y alguna de 30, pues claro, la proporción es desorbitada. ¿Eh? Entonces, claro, y estos, con el paso de los años, hasta mi abuelo, que fue el que tuvo la desgracia de arruinarse, llegaron a tener 1.500 hectáreas, más, no sé, unas 200 viviendas que cobraban alquileres de esto, etcétera, etcétera. O sea, el patrimonio era importante. Claro, ¿Cómo no? y esto a lo mejor 300 hectáreas a nivel de México es un ranchito, no lo sé. Pero, claro, las Sí. medidas son lo que son. Así es, profesor. Pregunta Eric, ¿tenemos alguna inquietud a través de Zoom? ¿Algún comentario? Déjame ver. Me parece que sí que teníamos un par de cuestiones por aquí. Pues nuestra compañera Verónica, bueno, no sé si quiere abrir su micrófono para comentarlo ella misma. Creo que están abiertos todos. Adelante, Verónica, si quieres comentar algo. Ok, felicitaciones, magnífica presentación, muy interesante y visto de una manera, pero muy objetiva. Me llamó la atención cómo fue esta entrega familiar de tanto antecedente, o sea, cómo fue traspasando por tantos años toda esta documentación. Sí, bueno, ¿sabe qué pasa? Que claro, la gente conservaba la documentación por cuestiones patrimoniales. Sé que en el siglo XIX, en la Torre Llobet, en la casa madre, dijésemos, de mi familia, las guerras carlistas incendiaron la casa y se quemó todo, afortunadamente menos la cómoda, la cajonera y secreter, donde estaba el archivo. Entonces, este archivo, mi antepasado de turno, cuando se fue a vivir a Lloret de Mar, porque en Lloret de Mar las guerras que había, sobre todo en España, en el siglo XIX hay tres o cuatro guerras civiles seguidas, se traslada a vivir a Lloret de Mar y se lleva la documentación. Va a Lloret de Mar porque es una zona aislada, y allí encima está al lado del mar, vive mejor. Y se conservó el archivo allí hasta que mi padre, para casarse, vendió la casa de Lloret de Mar para casarse con mi madre. Entonces, metió toda la documentación en una maleta muy grande
que pasó a nuestra vivienda en Barcelona, primero a Gerona y después a Barcelona. Y claro, como mi padre se dio cuenta que yo era el único que tenía de la familia inquietudes históricas, pues me traspasó toda la maleta con el papeleo. Entonces, mira, al menos he podido disfrutar de esto. Y le diré una cosa, ha sido un gran entretenimiento. Y paré de escribir porque llegó un momento que ya no se me ocurría nada inteligente que decir. Y entonces lo tuve que dejar. Pero bueno, es lo que sucede, que todo empieza y todo acaba. Maravilloso, lo felicito. No, gracias. Profesor Santiago, tengo aquí una pregunta a través de Facebook Live de Jacob López. Sí. Dice él pregunta, dice, los documentos familiares que se conservan más antiguos del siglo XI y XII, ¿sobre qué soporte se conservan y cómo han podido conservarse hasta hoy? Y la otra pregunta, perdón, una pregunta más de Nuri Gómez. Ella pregunta que qué beneficios tienen las personas que poseen esos títulos. Ella se pregunta, ¿hay beneficios como rebajas de impuestos o algo por el estilo? Sí, a ver, sí, contesto las dos. Primero empiezo por la primera. El soporte general de la documentación es sobre pergamino. En realidad, la explosión burocrática, supongo que en España y supongo que en México también, no aparece hasta el siglo XVI. En realidad, a mí me da la sensación, o siempre me ha dado la sensación, de que la Universidad de Salamanca, que empieza a fabricar los primeros golillas, abogados y tal, que se expanden por todo el imperio español, son los que llevan la burocracia por todo el imperio. En la zona de Cataluña se utiliza mucho el pergamino hasta el siglo XVI. Pero en el siglo XIII, cuando se implementan la legislación que procede de la escuela de Bolonia del derecho romano, se trae la costumbre por parte de los notarios de empezar a utilizar libros de papel. Entonces, durante muchos años coexiste el pergamino, que es el documento que se entrega al titular, y el libro donde hay el resumen de documentos o las copias de los documentos se queda en papel como propiedad del notario. O sea, hay los dos documentos. Las copias que pasan a los interesados en pergamino y las otras tal. ¿Cómo lo guardan? Siempre los guardan enrollados. Los guardan enrollados y en la parte trasera, tal como hemos visto en estos documentos que enseñaba antes, hay una pequeña nota escrita indicando el contenido del pergamino. Un breve resumen en 2 o 3 frases. Y así el pergamino se va conservando. ¿Cómo los conservan las familias estas? Normalmente tienen un mueble en el cual van amontonando, ya sea un baúl, ya sea una cajonera, pero lo más habitual es la utilización de un baúl. Y allí lo amontonan todo. Y entonces, en el siglo XVI, suelen hacer lo que se llama, en catalán, un llibre mestre, es decir, un libro mayor, un libro maestro, en el cual copian los resúmenes de los documentos y el notario donde están. ¿Por qué lo hacen esto? Porque si se pierden los pergaminos o la documentación, tienen una copia más en la cual pueden alcanzar a saber dónde hay los originales o dónde pueden conseguir una copia. En la familia Llobet hay un llibre mestre de estos que debe tener unas 250 o 300 páginas, que hay resúmenes de documentos desde después de la peste bubónica del año 1348. Y así, pues bueno, con esta especie de coexistencia de papel y de pergamino se va funcionando. Después, respecto a los privilegios, a ver, hasta que en el año 1833 la confusión de estados permite que todo el mundo sea igual o aparentemente igual delante de la ley, en realidad sí que hay privilegios. Por ejemplo,
En cada región, sobre todo, no solo de España, sino del Imperio Español, tiene sus peculiaridades, tiene algunas veces sus usos y costumbres. Los que tienen privilegios militares o títulos nobiliarios, pues en algunos casos están exentos de tributar, están exentos, pues qué te diré yo, de repartos equitativos de dinero que pueda haber en una localidad para un gasto común, ¿eh? Están exentos de alojar y guardar, de alojar tropas y de guardar sus animales y de hacer transportes de armas para los soldados o de la impedimenta de los soldados. Tienen además también, por ejemplo, el privilegio de, no sé, de ingresar en en todos los lugares en los cuales se pide un privilegio militar para entrar, como que es el ejército. Por ejemplo, en el ejército tú podías ser soldado, pero no podías ser oficial a menos que no tuvieses un grado nobiliario mínimo. Entonces, claro, aquí el que tenía un grado nobiliario compraba una plaza de teniente o de capitán, porque las compraban, y entonces ingresaban como tales. Por ejemplo, para entrar en la Guardia Real, hasta el último soldado tenía que pertenecer a la hidalguía o a la nobleza o tal. Depende, dijésemos, de cada circunstancia. Después de 1833, esto se va diluyendo. Sí que hay una resistencia en algunos lugares para el ingreso. Pensad que esto también va añadido a lo que se conoce como la limpieza de sangre. Hay en muchos lugares de estos o en plazas de estas que pedían certificados de que aquel individuo no era descendiente ni de moros, ni de judíos, ni de penados del Santo Oficio. Esto iba implícito con el ingreso en en estas plazas, ¿no? La resistencia de pedir la limpieza de sangre se mantiene más que la del acceso a los cargos, sobre todo a los cargos militares, que son los que más rendimiento dan a las familias. Y más porque, claro, España durante 200, 300 o 400 años siempre tiene alguna que otra guerrita para colocar personal. Y siempre tiene pues sus líos y sus componentes, ¿no? Hoy en día no da ningún privilegio el tener, es que no da ningún privilegio teóricamente ni ser duque, ni marqués, ni nada. En tiempo de Franco, lo que pasa es que esto ya se eliminó, los que eran grandes o tenían el título de grande de España podían utilizar pasaporte diplomático. Esto ya se suprimió. Entonces, bueno, hoy en día pues lo mismo da que seas duque, que seas conde, que seas marqués, que seas albañil, que seas carpintero, que tal, porque claro, estamos en una sociedad completamente diferente y con unos principios rectores, dijésemos, afortunadamente mucho más igualitarios y que el mérito es el camino o debería serlo el que accedes a tal, ¿no? Hoy en día, al menos aquí en España, yo no sé si en México, pero claro, en España lo que funciona es el amiguismo. Claro, si tú eres sobrino de y vives en Madrid, pues tu tío mirará de colocarte con su amiguito del golf que te dará una plaza, o sea, no te pondrá de bedel de la institución, sino que ya te colocará en tal. Hoy en día pues funciona esto, porque claro, el nepotismo no hay manera de evitarlo, ¿no? Esto sí que va implícito con la raza humana y no creo que se consiga eliminar nunca, ¿no? Bueno, y eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta más por ahí. Muchísimas gracias, profesor. Pues creo que está todo ya. De Facebook Live no tenemos. De Zoom, Eric, ¿tenemos algún comentario de Zoom? ¿Alguna cosa extra? Sí, déjame ver. Nuestro compañero Francisco Béjar nos comparte.
Este último comentario sobre soportes documentales y la actividad de los escribanos es muy interesante y me servirá como comentario para mi tesis de maestría. Estaré atento para cuando suban la ponencia en Facebook. Ah, pues Sí, muy sí. bien. Pues sí, Esto, material bastante si interesante. quiere ver archivos notariales antiguos sobre papel, en el archivo de la curia fumada, se llama, que es la del obispado de Vic, hay una serie de protocolos notariales en papel desde el siglo XII y no falta ninguno, que según mi entender me parece que es el archivo notarial más completo de toda Europa. A lo mejor en el Vaticano tienen una cosa mejor, ¿eh? Pero así a nivel de tal, porque, claro, las guerras han hecho perder muchas cosas y normalmente la mayoría de archivos notariales empiezan a partir del siglo XVI, XVII, XIV y tal, ¿no? Pero que sepan que los hay de muy antiguos, al menos aquí en Vic, y continuos durante, pues bueno, casi 900 años. Eso es. Pues muchas gracias, maestro Santiago, por su participación en el seminario de paleografía de la FES Zacatlán. Y en breve yo le haré llegar la constancia correspondiente por su conferencia. También quiero, nuestra colega Verónica quiere decir algo. Adelante, Verónica, te escuchamos. Disculpe, maestro, una cosa chiquitita. Como don Santiago habló de Vic, me acordé de que hizo yo una presentación, un trabajo sobre un tío tatarabuelo, el obispo de Vic, Francisco de Bellán y Mola. Francisco de Bellán y Mola. Ah, sí, no recuerdo este obispo. Él reestructuró la iglesia o la catedral de Vic. Sí, y hizo una capilla a una santa que él le tenía mucha devoción. ¿Sí? Fue un trabajo que hice que está en internet, muy bonito, así que bueno, sí, sobre los Bellán. Sobre los Bellán, miraré a ver si lo localizo. Y... Sí, sería estupendo. Sí. Mándanos, Verónica, por favor. Disculpe. Sí. No, muy bien, Verónica. Mándanos el enlace, por favor, y yo lo publico a través de la página del seminario para que los interesados puedan revisarlo. Profesor Santiago dice, pregunta Francisco Béjar que cómo puede seguirlo en redes sociales. Oye, o cómo puede tener contacto con usted. A ver, es imposible. Yo soy un dinosaurio y un fósil. No, lo máximo que tengo es correo electrónico y nada más. No, además no sabría cómo utilizarlos y tengo un rechazo absurdo, pero propio de la edad y claro, de mi capacidad antidiluviana hacia... Claro, yo soy del mundo analógico aún. Bueno, si no tiene inconveniente, yo le proporciono su correo electrónico a y ya estarían en contacto. Y si tiene alguna consulta. Por último, dice el doctor Javier Sanchís, un agrado siempre escuchar a Santiago Llobet, a quien conocí en la casa de los Iturbe en Barcelona. Felicidades. Sí. Bueno, no lo recuerdo, pero si nos conocimos en casa de los Iturbe, hombre, los Iturbe son grandes amigos míos. Mira, el martes tengo que ir a verlos, porque están un poco fastidiadillos, son ya muy mayores, y bueno, ya de esto, pero bueno, ya les daré recuerdos de su parte. Eso es. Bueno, pues damos por terminada la conferencia del doctor Santiago Llobet y quiero recordarles a todos ustedes que el próximo día 9 y 10 de noviembre estaremos trabajando. Ahí están viendo ya ahí tienen ya la imagen. Estaremos trabajando en esta jornada académica internacional llamada Presencia Canaria en Nueva España, un acercamiento desde la genealogía y la historia del arte.
Este es una actividad académica que organiza el Instituto de Investigaciones Históricas, el Instituto de Investigaciones Estéticas, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias y el Archivo General Municipal de Puebla. Vamos a ver si es posible transmitir los eventos a través de la página del seminario. Y bueno, pues yo les tendré al tanto de lo que ahí suceda. Por ese motivo, el próximo viernes 10 de noviembre no tenemos sesión de seminario, pero lo repondremos al siguiente viernes. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario de Paleografía y Diplomática de la FES Acatlán agradecen su presencia en este seminario. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.